hacía días no teníamos un debate aquí tan caliente. Germán es antiseparatista, yo soy separatista. Don Bambino, ¿cómo me le va, hombre? Buenas noches, Nacho, el de la Germán. República del Peñol y Guatapé. Sí, señor. Ah. República Independiente de Antioquia, me encantaría. Además, ojo, yo pondría visa. A partir de ese momento, visa para entrar al departamento de Antioquia con algunas fronteras. Sí, porque es que lamentablemente acá en Medellín llegan de otros departamentos. No estoy tampoco pues siendo de pronto que regionalista y xenofóbico, exacto, era para eso la palabra xenofóbico. Lo que pasa es que hay gente, cierto, que otros departamentos no hacen nada y vienen a hacer nada al departamento de Antioquia. ¿Por qué? Porque hay recursos, porque encuentran salud gratis y uno está haciendo investigación. Los grandes costos de la salud se van para pacientes muchas veces de otros departamentos. Ya tuvimos el tema aquí. Bueno, Sí, entonces, mire. Oiga, Bambino, ¿qué le pasó al Cali? Deportivo Cali, mire, parece Eso que ya le sería hizo- partido internacional y nos independizamos, muy chévere. Pues, ya sería el Copa tema- del Golfo de Urabá, yo no sé cómo llamaríamos eso. No, ese aquí podríamos hacer un torneo, una liga antioqueña. Cuente a ver qué le pasó al Cali, que Germán está muy triste. Bueno, Deportivo Cali que llegó a ser Estoy bravo líder, con mire, el llegó Cali. a ser líder, disputar la Copa Postobón, disputar la Copa Suramericana, sacó un buen resultado de Montevideo frente a Peñarol y todo se le vino a pique. Voy a explicar rápidamente, mire. Sacó un buen resultado de Montevideo, un empate frente a Peñarol, vino en casa y perdió. Lo que había conseguido por fuera lo perdió en casa. En la Copa Postobón estaba listo para eliminar a Nacional, una pena máxima, la botaron, la tiraron por encima. Estaba muerto Nacional, le dieron vida a Nacional y los eliminó en la Copa Postobón. Y en la liga, entonces como premio, resulta que el técnico decidió darles libre a los jugadores, no concentrar. Y parece que no se fueron para las casas, sino para ciertos sitios, en Gallada, con los amigos, con las amigas, se les salió el grupo de las manos. Y ayer, el último de la tabla, les hizo 4 en casa. 4-0 perdió el Deportivo último. Cali. El último. No, Germán. No, terrible. Yo vi el partido y me parece terrible. Pero yo tengo una teoría, Bambino, y usted me dirá si es cierto o no. Hay alguna cosa que hemos discutido aquí varias veces y es que hay equipos que juegan para sacar técnicos. Seguramente ese problema de indisciplina los tiene con rosas con el técnico porque hace rato vengo viendo a ese equipo jugando parado, no metiéndole Y el la de ayer garra. es un resultado que llama Ayer, por resultado ejemplo, uno sacar veía, técnico. no defendían, se paseaban los delanteros y le hicieron bellezas. Uno ve que a veces no se mueven. Oye, Y si son siguen puros así, que han eliminado el muchachos. otro torneo, lamentablemente. Son puros muchachos, a veces juegan mal para sacar técnicos y eso me Pero el parece otro tema terrible. es ese, en el tema del Cali. Yo creo que hay una buena camada, pero decía un técnico como Gabriel Ochoa Uribe, ahí está justamente la derrota del Deportivo Cali. Decía un técnico que los muchachos ganan partidos y los veteranos ganan campeonatos, ganan torneos. ¿Verdad que Cali le está pasando factura a todo esto? Eso es terrible, Muy muy bien. bien. Terrible. Bueno, a ver, mostremos los últimos 2 golcitos ahí rápidamente. ¿Ese es el cuál? Ese es ya como el segundo, ¿no? Ese es el tercero. El tercero y que sí. me muestren el Mire, cuarto por ejemplo, este, rápidamente. vea, Ese es un 3 gol defensas bonito, y- trin. Bueno, oiga, Terrible, terrible. estos del Santa Fe andan como bravos. Esta mañana en la W escuchaba y eso, hombre, que no fue muy bien, pero llega el Nacional y mejor dicho, Nacional al le va Santa muy- Fe nunca le ha ido bien con el Nacional allá. Ni a Millonarios tampoco, es que Nacional en Bogotá impone condiciones, es una buena plaza para Nacional. De hecho, de la época del 89, cuando Nacional tenía la plaza como enemiga por afición, que era Bogotá, cuando la Copa Libertadores dijo Nacional, ¿dónde juegan? Porque el Estadio Atanasio no se puede por capacidad para una final de Copa Libertadores. Y dijo Pacho Maturano en aquella época, nos vamos a jugar a la casa del mayor enemigo, que es Millonarios, vamos a Bogotá. Y ese Campín se llenó, y en Bogotá fueron campeones de la Cambiemos Copa al Libertadores. Nacional por la independencia de Antioquia. No le parece buena esa cosa, hombre, que ellos estén Sería- contentos con algún equipo. Bueno, ¿cómo le fue? Bien. Bien, Ganó mostramos el gol de Nacional. Nacional, la victoria nacional de visitantes de una vez, la victoria nacional de A visitante. ver, ¿y eso qué fue ahí? Ahí está, mire, una buena jugada, por izquierda viene, es Wilder Guisao, Y Páez. tira al centro y viene Luis Páez con pierna izquierda Ese y remata sobre la raya. Páez como medio. Lleva 7 goles con Nacional, lo que pasa es que a él lo ponen mucho por un costado, pero cuando lo meten por el centro rinde, ya hace goles. Muy bien. Viene su segundo ¿Y gol. el Medellín? ¿Cómo va el Medellín? Medellín ¿Perdió? pinchó, como se dice. No, Venía, vea, si hombre, Medellín Bambino. ganaba era líder y casi que aseguraba clasificación. Tenía 23 puntos, plantó en 23. Si ganaba ya hacía 26. Jugaba en casa. La afición acompañándolo. Y venía uno de los coleros, bueno, no los coleros, pero sí uno de los equipos no tradicionales. Alianza Petrolera. Era para ganar. Ese equipo vino a defenderse. Lo que pasa es que Medellín sí jugó bien la primera parte, pero no fue efectivo. Y mire, por ejemplo, segunda llegada de ese equipo Petrolera. Iron del Valle remata, le pega a un defensor. Y la pelota se termina como le pega al Oiga, defensor. y- Andrés Mosquera, mire, ¿Y ese, remata. ese equipo no es del Nacional?
No, ¿Ya no? Ya lo compraron unos accionistas Muy de bien. Barranca Bermeja. Oiga, Ahí está el primero y el segundo, vea, el mismo, Iron del Ay, Valle. ay, ay, Lo pobrecito. dejaron solito por izquierda, toda la brava izquierda. Mañana no se pierdan el programa del DIN TV aquí por el canal. Buenísimo, ahorita me lo vi, pero espectacular. Mañana no lo pierdan a las 7 de la noche, DIN TV, solamente por el canal Cosmovisión. Venga, Bambino, me voy aquí para Cosmovisión Noticias Deportes. Y entonces, ¿cuál es ese cuento? Aquí nuestro presentador de Cosmovisión Noticias Deportes, traído exclusivamente desde Madrid para esto. Independizado. Independizado. ¿Te imaginas? Hizo un golcito Falcao. ¿Y cuál es la laraca, por Dios? ¿Cuál es la laraca que Bueno, Falcao ha hecho un gol? Porque rompió el hielo, buena señal, hombre. rompió el El hielo. primer gol con el... No, con el- Rompió el con hielo, el- además lo que tiene el United, aparte Di María también hizo gol, es que están concentrados únicamente en la Premier porque sabemos que no están clasificados para la Champions. El año pasado no se clasificaron en posiciones de Champions y bueno, es muy bueno para Falcao. Yo creo que romper el hielo es magnífico y que se enchufe, ojalá que se Bueno, venga. señores. Remate de María. y Juan gol, David, no. volvemos al tema. Este hombre independentista, yo más o menos, A mí sí Germán me dice gusta. que no. Samuel Tengo tampoco. muchas cosas que decirle al Juan Bambino. David, una pregunta. Bueno, entonces habría que hacer una diferencia muy clara. Una cosa es ser federal, donde tendríamos unos privilegios de tener algunas cosas controladas, cultura, de pronto presupuestos, de pronto, bueno, algunas cosas como lo es en Estados Unidos. Autonomía. Y otra cosa es ser autónomos o independientes, volvernos Guatemala, Panamá, volvernos un país independiente. Eso pues casi que es como que la gente, los televidentes que nos están viendo, porque muchos dicen Antioquia federal o Antioquia independiente. No, hacer un país desde cero debe ser bastante complejo. Hay que hacer la gran diferencia para que los televidentes me entiendan. Sí, por supuesto. Hay una gran diferencia entre federalismo y separatismo. Separatismo es lo que algunos televidentes creen que es equivalente al federalismo o a ser Antioquia federal, que piensan si apostamos por un modelo de Estado federal o una federación de estados, entonces vamos a ser un Estado independiente con una moneda distinta al peso colombiano, por ejemplo, con unas instituciones jurídicas y políticas distintas. No, no va a ser así, ni sería así. De hecho, yo creo que no es muy viable, aún si soy yo, por ejemplo, más tendiente a esa posición. El federalismo, en cambio, implica una cierta responsabilidad con el hecho de que hay que seguir perteneciendo a un Estado central, como ya lo hemos venido discutiendo con los demás, pero tampoco lo veo viable. Creo que hay que ser realistas. Si bien estamos en un Estado muy centralista, creo que la descentralización administrativa de la Constitución del 91 es virtual, es un mito, porque no tenemos, ni siquiera las regiones más fuertes, tenemos un gobierno capaz de plantear demandas serias al Estado central, de por lo menos demostrar, porque de eso se trata la democracia. La democracia no es consenso, sino al contrario, conflicto, un conflicto civilizado. No hay capacidad ni del Valle del Cauca, ni de Antioquia, ni de los No Andes podemos de opinar. plantear nada interesante al centro político del Estado, porque la capital se lleva una gran cantidad de recursos. Don Con la Germán. centralización de las regalías, creo que el debate nos da la razón. No, se ha quedado el gobierno nacional con unas regalías que pertenecían a los departamentos, bien o mal administradas, pero que eso era parte de lo poco que teníamos en autonomía administrativa. Germán. Bueno, yo quería referirme a algo que dijo el Bambino cuando él dice que mucha gente se viene acá a aprovecharse de los recursos que hay aquí. Yo soy un ejemplo, yo soy de Cali y aquí estoy. Pero te tengo que decir, Bambino, que mucha gente en el Valle del Cauca, hay mucho paisa también. Y en Bogotá hay mucho paisa y mucho caleño en la costa. Es decir, nos aprovechamos todos de todo. Y hay una frase muy, digamos que muy coloquial que se dice aquí, es que en cualquier parte del mundo usted encuentra un país. Entonces tendríamos que decirles que los paisas se van a otro país a aprovecharse. Yo diría que ese no es el punto. Uno va donde lo reciban y a mí me han recibido muy bien aquí. Pero no hay diferencia, hermano, usted viene a aportar, ojo, hay profesionales que vienen a gracias. aportar, ustedes no están aportando. Yo digo de aquellos que de pronto No. vienen a hacer nada aquí en el departamento de Antioquia porque tienen la salud gratis. Pero en toda Por parte, los Bambino, yo me recursos. refiero es que eso se da en toda parte. En cada departamento hay gente que llega. ¿Qué ciudad se podría servir más de ejemplo que Bogotá? Claro. Bogotá tiene todo el mundo de fuera. Yo creo que los bogotanos son muy pocos. Allá todo el mundo es de otras regiones. Y por eso es que es ciudad de nadie a la larga. Por eso será que es la capital del caos, como yo le digo. Además, Entonces la culpa la tienen los de afuera. Además, sería eso. Pero muchos van Imagínate. a aportar, insisto, es que muchos van a aportar. Es que hay gente que no viene a aportar acá al En toda departamento. parte de llega Pero gente. oiga, usted ya me está trayendo inmigrantes. Sí. Bueno, Porque Yo somos eso- independientes. y es que imagínate además, es que normalmente el sentimiento nacional, el sentimiento de separatismo, no proviene normalmente de las personas naturales.
Ahora, en Cataluña, estamos hablando de lo mismo en definitiva y da igual, ¿no? En Cataluña el sentimiento más arraigado del separatismo lo instauró, lo propuso recientemente Rovira, un señor que no es catalán, que es aragonés y que no nació en Cataluña. Cataluña era una región como es Antioquia o como es Cundinamarca, que nacen ahora actualmente muchos niños que son de padres extremeños, andaluces, madrileños, valencianos, y al final esos niños que nacieron hace 18 o 20 años ya tienen 20 años, se sienten catalanes y exigen esa separación, esa independencia. Juan Camilo, ¿por qué sentimos como un rezago? O sea, cuando usted sale a la calle, el centralismo ha sido tan opacador en este país que se siente, y yo digo que no solamente aquí, en Barranquilla, en Cali, en Pereira, Los Llanos, o sea, es que realmente, y todo eso como que es una cadena, abandonados por el centralismo de Bogotá, pero no tan abandonados estamos que tenemos abandonados al mismo Urabá. ¿Y cómo será el resto de las zonas del país? ¿Cómo analizar esto? Bueno, no es una cuestión de que Bogotá se quede con todos los recursos, porque uno no llega a Bogotá o no llegamos a Bogotá y vemos un paraíso terrenal, ¿no? Bogotá está llena de problemas y tiene supuestamente los recursos del país, ¿no? Los problemas que ha tenido Colombia y sus diferentes ciudades y departamentos o regiones, se les puede llamar exactamente así, no en el sentido de que sean completamente distintas, pertenecen a una historia económica que es larga de explicar con todos los procesos de conquista, colonia, capitalismo, y que podrían ayudar a entender mucho más claramente estos asuntos de pobreza y de riqueza y de exclusiones, mucho más allá de la idea de ser auténticos o propios, nacionales, distintos a los demás. Los sentimientos de identidad son más imaginarios que realidades, en términos de poder demostrar que compartimos historias mucho más cercanas que lo que nos diferencia, o sea, entre cundinamarqueses o entre costeños y entre antioqueños y entre venezolanos y entre mexicanos compartimos siglos de cristianismo, por ejemplo. Sí. Compartimos siglos de cultura republicana, antigüedad grecorromana. O sea, hay muchos elementos que no son muy cercanos. Como tan fácil. Desde colonia, de conquista. Ahorita me atendemos a un televidente. Don Robinson, buenas noches. Don Germán, buenas noches, hombre. ¿Cómo me le va? Bien, hombre, Nacho, hombre, diré qué pena, hombre, saluda a don Germán, hombre. No, aquí él también lo saluda. Claro que sí, Robinson, buenas noches. Bueno, Robinson, cuéntenos rápidamente, ¿Antioquia Federal, país independiente o ninguna de esas? Antioquia debe ser un país independiente. Sinceramente, hombre, Nacho, es que uno se pone a analizar y uno se da cuenta que es como dicen que la mermelada se la están ganando unos cuantos, es una lógica. Entonces, imagínense, la costa, un departamento con tan poquitos pobladores que tengan más, que se dé más plata que al mismo Cauca, que es pues un departamento pues grande. Entonces uno ahí es donde pone a analizar quién es el que se lleva la platica, si los que más lamben o los que más roban. Entonces uno ahí se pone a pensar. Entonces si Antioquia fuera independiente, sabríamos a quién se nos está echando la platica. Pues se la lleva un costeño, se la lleva otro, ahí donde uno la piensa, hombre, Nacho. Ok, Robinson, muchas gracias por su opinión. Es que bueno, yo creo que creo que hay una, pues que no es tan cierto que a Antioquia no le toque el presupuesto suficiente. Yo creo que en el presupuesto nacional Antioquia siempre tiene una buena porción, ¿cierto? No solo que hay una percepción general. Sí, pero hay una percepción general de que a Antioquia no le toca lo suficiente. Pero es que Antioquia tiene muchas más ventajas en comparación a muchos otros departamentos. Nada más leí a un columnista del Tiempo que se quejaba porque Antioquia iba a tener mucho más presupuesto para este año que el Valle del Cauca. Perfecto. Siendo el Valle del Cauca un departamento que también aporta. Pero mire esta ironía en la vida que nos la decían aquí sentados. Antioquia es el único departamento que aporta cualquier obra de infraestructura que dependa del gobierno. O sea, en el Valle del Cauca van a ver la autopista o en el eje cafetero y son las del café. Ellos no tienen por qué poner un pero. A nosotros sí, a los antioqueños y a los medellineses, ¿sabe que es el único departamento? Y uno cómo entiende esta democracia de este país. Pero acordate que a todos los colombianos les tocó pagar el metro de Medellín. Que a todos los colombianos les tocó pagar el metro, claro, con toda seguridad. Que es un metro mucho. Pero todavía venimos pagando todas las obras de todo, o sea, pagamos unas cosas considerables. Yo creo que unas por otras. O sea, no, yo no creo. Si todavía estamos pagando el metro todos los colombianos. Además, añadimos eso al hecho de que si Antioquia se independiza, la situación
fiscal, la situación económica se recrudecería enormemente. Eso es uno de los engaños más grandes que la gente se piensa. Claro. Lo mismo, vamos a ver, si en Europa se constituye la Unión Europea para la rebaja de impuestos, para la libre circulación, y ahora estamos pensando en dividirnos más. Si es que los expertos lo tienen claro, o sea, no es el separarnos lo que nos garantiza ese bienestar económico del que los televidentes están hablando continuamente, no, todo lo contrario, es la unidad tanto nacional como de Estado. Usted tiene razón, pero Colombia entonces dice que es uno de los países más desiguales del mundo, ¿sí, o no? sí. Con mayor El desigualdad. más desigual de América Por Latina, eso, que es la e región más inclusive se desigual. ve hablando de zonas, o sea, usted dice, hombre, ¿cómo es que una zona que es tan productiva como Antioquia, Cafetero, pronto el Valle, o sea, la desigualdad también territorial es impresionante, entonces no se ven los réditos para estas mismas zonas. Antioquia no tiene carretera, cuando se llega al eje cafetero, ¿qué ve? Otro país. Claro. Sí. No, el Valle del ¿usted Cauca, quiere las hablar? carreteras. Sí, por más que a uno le guste esa posición de Antioquia Federal, yo por ejemplo me he considerado siempre más bien regionalista, creo que no es viable, como lo dije hace un rato, por el hecho de que realmente en el mundo de hoy un país puede prosperar, es exitoso política, social, económicamente, si tiene una red de ciudades, un mundo urbano realmente interconectado, y pues en medio de todas las dificultades, de todas las adversidades y del caos institucional, Colombia en su totalidad tiene una red de ciudades interesante, unas áreas metropolitanas bien constituidas que están muy integradas entre sí y también con el resto del mundo. Pero si vamos a observar el fenómeno de Antioquia, Antioquia solo tiene una gran área metropolitana que es el Valle de Aburrá, pero todo lo demás es un mundo eminentemente rural o pequeños centros Pero como no por ejemplo seríamos entonces apartados, de autosuficientes resto ahí. no hay ciudades. No somos autosuficientes en ese sentido, ¿no? Se formaría una especie de centralismo político y económico con una Antioquia federal o una Antioquia independiente en donde todos los demás no tienen gran cosa que aportar. Yo no creo que seamos autónomos, porque, pues autónomos desde el punto de vista económico, buena parte de la prosperidad económica de Antioquia también depende del resto del país, o sea, los antioqueños tienen interés económico en casi todo el país. Entonces yo creo que plantear, por ejemplo, una independencia, yo creo que es utópico, pues es irreal. ¿No? Y yo creo que desde el punto de vista de la federación, que es mucho más viable, ¿cierto? Habría que plantearlo para toda Colombia. Es decir, si cambiamos el modelo centralista que sabemos que ha hecho daños, ¿cierto? Que ha generado, digamos, una desconexión entre el gobierno central y las regiones por un modelo que le dé más autonomía, por ejemplo, a departamentos como Antioquia. La gente piensa que porque Antioquia, bueno, Antioquia aporta de entre el 13 al 15% del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y eso es considerable. La región que más aporta es Bogotá, que aporta cerca de un 25-27%. Pero, ¿qué pasaría si realmente nos independizamos? ¿Seguiríamos teniendo la misma productividad, ¿cierto? Yo diría que no. Pienso que además Antioquia tiene un gran problema, es el aislamiento geográfico, ¿cierto? Son condiciones también ¿Y quién nos geográficas. puso en ese aislamiento? Pues, pero no es solamente el gobierno central, sino que son problemas también geográfico. históricos. O sea, los antioqueños Claro, no, mire, total. mire el puerto que tenemos en el Golfo de Urabá, es vergonzoso que Turbo sea el puerto antioqueño en el Urabá, un puerto maloliente, ¿cierto? Que está mal diseñado, cuando deberíamos tener un puerto modelo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que entrar a pensar hasta qué punto el aislamiento es una cuestión de falta de autonomía, de manejo de los recursos, o es un problema mucho más complejo. Juan Camilo. No, me parece que de todas maneras sí es muy importante tener cuidado con respecto a estos sentimientos de querer crear unos estados independientes, incluso con la idea de poner visa y sacar a la gente que no es de Antioquia. Entonces imagínate No es sacar la gente. la Es hacer un sedazo, Él no permite es hacer que un entre. sedazo para quienes ingresen. Igualmente. No, igual mismo lo podrían aplicarían hacer en en otra otras región a partes, ustedes. devolver a los antioqueños Sí, para sí, claro. Antioquia, Yo los que imagino. están como decías tú, Germán, bueno, en otras partes del mundo que son muchos. Muchos. Eso, pues, digamos que eso son sentimientos que mueven seguramente afectos muy importantes, pero que en términos políticos y reales del mundo contemporáneo son completamente imposibles. O sea, son sí, inviables y van en contravía completamente de una historia moderna y contemporánea que lo que ha hecho al contrario es conectar el mundo y pensar en desconectarlo, en separarnos en pequeñas provincias y armar muros y paredes entre nosotros, poner visas. Pues los europeos quitaron las visas entre ellos. La van a quitar probablemente para los colombianos. Cayó el muro en de fin, Berlín. Entonces, venga, Germán, quedemos claros. De pronto, como país, no nos interesa. Pero la federalización, tener un poco más de control cada área de ciertos asuntos, ¿a usted tampoco le convence? No, lo que pasa es que yo quería aclarar, para responderle a su pregunta, Nacho, yo quería aclarar, por ejemplo, esto de las quejas de los recursos y todo ese asunto, pero también seamos autocríticos.
los líderes políticos de cada región son responsables de ese despilfarro. ¿Cuánto se va en corrupción, en politiquería, y no solo antioqueños, costeños, del Valle, del Chocó, por ejemplo? Entonces, no le echemos la culpa al centralismo como tal, sino a los que hacen parte de eso desde las regiones también. La gente sí pelea, los políticos sí pelean por la región. Yo le decía a usted, Nacho, y usted me decía que no estaba de acuerdo, pero yo dije, carreteras, sí hubo 8 años de gobierno de un presidente paisa, con ministro paisa, y no se hicieron esas obras que por temor a que dijeran que se la metía toda Antioquia. Yo hubiera preferido que lo criticaran por eso y no por no hacerlas. Entonces, ¿de quién es la culpa? El gobierno central era de él en esa época y no hizo las vías, pues las vías que se están supuestamente haciendo ahora. Y por ejemplo, también a mí no me preocuparía tanto Antioquia. ¿Cuáles regiones realmente están abandonadas por el gobierno central, abandonadas en la inopia? Guajira, Chocó, Nariño. No, un departamento petrolero como Arauca. Arauca, donde está el petróleo. Y, mire usted, y eso y lo que dice Germán es muy cierto. Ni que a usted los puede dejar solitos. Porque Peor. la van a votar. Peor, la van a votar. peor. Ricos y no saben qué Cuando hacer con las la plata. regalías eran de manejo departamental, ¿qué se hacía por esos departamentos? Enriqueció a las élites regionales, Claro. pero no sirvió vea, para nada. ayer, más. perdone que le interrumpa, ayer vi en el noticiero un puente por allá en la costa. Un puente, muy bonito el puente. Elefante blanco también lo vi. Claro, Yeah. y no tenía vías que la conectaran, o sea, no podía subirse. No había escalas ni para no, subir ni no para había bajar. carretera para conectar con el puente. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Nuestra línea sigue abierta.